Esto ocurrió cuando contaba con 12 años, una edad lo suficientemente madura para ser consciente de mi entorno y poseer una sólida percepción de peligro. No obstante, aún me encontraba en esa etapa de la vida que atrae a ciertas historias escalofriantes que circulan por nuestro tranquilo vecindario. A pesar de que residíamos en una zona decentemente poblada, nuestra casa se ubicaba en un callejón sin salida cercano al bosque preservado. Justo al otro lado de la calle se extendía un sumidero. Más allá de este se adentraba un denso bosque que, si lo atravesabas, te llevaría a un pequeño parque comunitario. Todo esto ocurría en un día de sábado. Al adentrarme, curioseé en el interior del espacio. Encontré 4 hileras de espectadores, y en un pequeño escenario presencié a 3 payasos llevando a cabo sus actos. Uno de ellos pedaleaba en un triciclo, otro hacía malabares, y el tercero simplemente danzaba a su alrededor. De repente, el payaso que estaba bailando notó mi presencia asomando la cabeza entre la multitud. Se acercó a mí y comenzó a mover su dedo índice, sugiriendo que me acercara o incluso que subiera al escenario, aunque sus intenciones no estaban claras. Lo único que tenía claro es que no deseaba participar en ninguna de esas 2 opciones. Rápidamente, me alejé y me encontré con un amigo en uno de los juegos de carnaval. Poco después, el carnaval comenzó a cerrar sus puertas, y todos se dispersaron. Me despedí de mis amigos y emprendí mi camino de regreso hacia el bosque. Estaba cerca de la cerca cuando noté que alguien se acercaba por detrás. Era uno de los payasos, el mismo que me había saludado antes. Me preguntó si quería echar un vistazo a la zona detrás del escenario de la carpa del circo, donde se guardaban algunas de las curiosidades que los visitantes no podían ver. Respondí negativamente de inmediato y continué adentrándome en el bosque, vigilando constantemente si alguien me seguía. El payaso no desistía y se quedó parado observándome con su sonrisa pintada en el rostro, lo que hizo que la situación se tornara aún más inquietante. Cuando finalmente estuve fuera de su vista, comencé a correr asegurándome de que no pudiera alcanzarme. No tenía intención de contarle a mi madre lo que había sucedido esa noche. Temía que esta experiencia pudiera arruinar mis habituales paseos solitarios de media milla a través del bosque, que tanto disfrutaba. Ya había recorrido la mayor parte del camino cuando escuché un ruido que me hizo sentir incómodo de inmediato. Al girar la cabeza, vi al mismo maldito payaso emergiendo de la oscuridad del bosque hacia la luz de mi linterna. Lancé la linterna y me lancé a correr en dirección a mi casa, escuchando sus pasos cerca detrás de mí. Cuando finalmente llegué a casa, jadeaba como si hubiera completado una maratón, y mi madre, muy preocupada, me preguntó qué sucedía. Sin embargo, no quería contarle la verdad, así que mentí y le dije que todo estaba bien. Si has estado siguiendo las noticias últimamente, habrás notado la creciente cantidad de informes sobre payasos que se aventuran en el bosque para atraer a niños. Yo fui uno de los primeros en experimentar esta situación, y puedo decirte que fue aterrador. Prefiero mantener mi identidad en el anonimato por si acaso el payaso logra descubrir quién soy. De todos modos, aquí está lo que ocurrió. Tengo 14 años y resido en un pequeño pueblo en Carolina del Sur. El pueblo en el que resido tiene una población de alrededor de 130 habitantes. El verano estaba llegando a su fin y yo tenía un empleo temporal en el aserradero local. Este lugar resultó ser una excelente opción para trabajar. Mi labor consistía en ayudar a los clientes a cargar madera en sus vehículos, una tarea un tanto tediosa, pero que me permitía mantenerme en buena forma física. Además, la mejor parte era que mi casa se encontraba exactamente a 1 milla de distancia a pie desde mi lugar de trabajo, algo que había convertido en una rutina diaria. Pasé un agotador día transportando y manejando la madera, y cuando finalizó, me sentía bastante satisfecho. Eran alrededor de las 9:30 de la noche cuando emprendí mi camino de vuelta a casa. La luna apenas comenzaba a iluminar el sendero, y el sol ya se había ocultado completamente detrás de las colinas. En ese tramo de carretera,
No había ninguna otra vivienda entre el aserradero y mi casa. Nuestro pueblo es sumamente rural, y el camino hacia mi hogar estaba flanqueado por colinas que se alzaban lo suficientemente alto como para que no pudieras vislumbrar qué había al otro lado hasta que llegabas a la cima. A pesar de que el camino era angosto y carecía de arcén, había sido recién pavimentado. A ambos lados del camino se erguían árboles alineados en fila, y la vegetación circundante era densa, con algunos senderos que se adentraban en ella como si fueran un laberinto. Los grillos y las ranas en los alrededores creaban una sinfonía de sonidos que se asemejaba a una orquesta natural. El trayecto de regreso a casa suele llevar unos 30 minutos. Lo he realizado tantas veces que me entretengo con la música que suena en mis auriculares. Las canciones se suceden y me sumerjo en ellas mientras avanzo. Estaba en el punto intermedio de mi camino de vuelta, cuando de repente percibí lo que parecía ser un sonido agudo y estridente. ¡Diablos! Eso fue lo que exclamé en voz alta. Me saqué los auriculares y me detuve en seco. En ese momento, pensé que quizás era una parte de la música, pero algo en el sonido no encajaba con la canción que estaba escuchando. Permanecí quieto en ese lugar, atento, esperando escuchar el sonido nuevamente. Sin embargo, el coro de las ranas resonaba tan intensamente que ningún otro ruido lograba penetrar. Con un pensamiento fugaz, decidí continuar caminando hacia casa. Al día siguiente mi turno comenzó a las 2:00 p.m., así que emprendí mi caminata habitual hacia el trabajo alrededor de la 1:30 p.m. Nada parecía fuera de lo común en ese hermoso día. Como de costumbre, observé mis pies mientras pateaba las piedras que encontraba en el camino, disfrutando de la sensación al golpear el fresco pavimento. En un momento dado, pateé una roca que saltó sobre el pavimento y aterrizó cerca de algo inusual en el suelo. Era una bola roja brillante que llamó mi atención. La recogí y le apliqué un poco de presión, y de inmediato emitió un chirrido característico. Supe al instante lo que era: una nariz de payaso. Me quedé perplejo y me pregunté qué diablos hacía esa cosa allí. Decidí guardar esa extraña nariz de payaso y llevarla al trabajo para mostrarla a mis compañeros de trabajo. Incluso se la puse y emití algunos bocinazos, lo que provocó algunas risas entre todos. El día transcurrió con normalidad y salí del trabajo para emprender mi largo camino de regreso a casa. Lamentablemente, olvidé mis auriculares en casa, así que no pude escuchar mi música habitual durante el trayecto. A pesar de la niebla que cubría el terreno y la tenue luz de la luna, logré distinguir una figura a unos metros de distancia en medio del camino. Parecía un ciervo, pero resultaba difícil precisar su forma. Conforme me acercaba a unos metros de distancia, parecía haberse asustado y se esfumó en el bosque cercano. Sospechaba que lo que vi no era un ciervo, sino algo mucho más inquietante. Mientras continuaba caminando por el lugar donde el supuesto ciervo se había internado en el bosque, empecé a escuchar pasos que provenían de unos metros detrás de mí. Esto me pareció extraño, ya que los ciervos generalmente no regresan a la carretera una vez que se han asustado. Decidí no mirar atrás y seguí caminando, pero entonces escuché un grito que me hizo voltear la cabeza. Para mi sorpresa, me encontré con un payaso parado justo en medio del camino. Llevaba pantalones y una camisa holgados, claramente un disfraz de payaso, pero estaba tan sucio que los colores se habían desvanecido en manchas y su maquillaje estaba corrido por su rostro. Sus ojos eran completamente negros y su apariencia era escalofriante. Inclinó la cabeza hacia un lado y pronunció palabras desconcertantes. «Debes tener algo que es mío. Lo necesito de vuelta», dijo con una especie de risa inquietante. Perplejo, le respondí: «No tengo nada tuyo», mientras comenzaba a retroceder. Mi casa aún estaba a 1/4 de milla de distancia, y en ese momento la situación pasó de extraña a aterradora. El individuo insistió diciendo: «Muy bien, si no tienes lo que busco, necesitaré algo de ti». Rápidamente sacó un objeto que ocultaba detrás de su espalda, y, para ser sincero,
se asemejaba a un machete. Sin pensarlo, di media vuelta y corrí con todas mis fuerzas por el medio del camino. Aunque estaba en buena forma física, podía escuchar los pasos descalzos del individuo acercándose cada vez más, lo que indicaba que se aproximaba a toda velocidad, machetes en mano. No me atreví a mirar hacia atrás, ya que temía que eso pudiera frenarme mientras huía de las hojas afiladas. De lo que supuse eran 2 machetes que arrastraba por el asfalto. Dejo escapar una risa nerviosa. Mi adrenalina alcanzó su punto máximo, y mis pulmones comenzaron a arder mientras ascendía la colina. En ese momento, podía escucharlo justo detrás de mí, casi rozándome. Entonces, de la nada, un camión apareció en la cima de la colina. Sus faros brillaban intensamente sobre mí. Agité los brazos frenéticamente por el puro pánico mientras el camión se detenía bruscamente. Miré rápidamente hacia atrás, pero no había rastro del payaso. Expliqué al conductor del vehículo lo que estaba ocurriendo, y de inmediato llamó a las autoridades. Prometí que nunca más pisaría ese lugar, sin comprender cómo el payaso había llegado allí y por qué. En ningún momento había visto otros vehículos estacionados en esa área, y no había otras viviendas en millas a la redonda. Esta experiencia se convirtió en mi peor pesadilla hecha realidad. Ahora, me he enterado de que esto está sucediendo a más personas. Payasos escondidos en el bosque al acecho de la gente. ¿Se trata de una secta o un grupo de payasos malintencionados con el objetivo de aterrorizar a las personas? No tengo respuestas, pero sé que nunca podré volver a caminar en la oscuridad ni mirar a los payasos de la misma manera otra vez. Hasta los 14 años, siempre experimenté un temor profundo hacia los payasos. Este miedo se originó cuando, a los 5 años, me encontré con uno en una feria del condado en una fría noche de martes de noviembre, durante las vacaciones. Mis padres estaban fuera de la ciudad y mi hermana y mi hermano salieron esa noche, así que mis amigos, a quienes le llamaremos B, quisieron acompañarme para que pudiéramos caminar hasta la feria, que estaba a unas cuadras de distancia. Así lo hicimos, y llegamos a la feria que se encontraba en un amplio estacionamiento vacío. Paseamos un rato, jugamos algunos juegos de carnaval, y luego nos topamos con un payaso que no decía una palabra. Solo sonreía y hacía payasadas. Continuamos caminando durante unos minutos más, pero B expresó su miedo y su deseo de regresar a casa. Sin embargo, logré persuadirlo para que se quedara en mi casa y pasara un rato juntos, ya que yo también estaba asustado en ese momento. Sentíamos que estábamos siendo seguidos y finalmente llegamos frente a mi casa. En ese momento saqué mi llavero del bolsillo y comencé a buscar la llave adecuada entre las 3 que tenía en la oscuridad. De repente, sentí un empujón que me hizo dar un giro. Había un payaso escondido entre los arbustos del vecino de al lado y nos estaba observando. Cuando se dio cuenta de que lo habíamos visto, emergió de los arbustos y comenzó a avanzar hacia nosotros. Comenzamos a entrar en pánico mientras probábamos una a una las 3 llaves en la puerta, hasta que finalmente logramos abrirla. Rápidamente, entré y cerré la puerta tras de nosotros. En ese momento, llamé a mis padres, quienes nos aconsejaron que nos armáramos y nos escondiéramos en la parte de arriba de la casa. Subimos a la habitación de mi hermano menor y miramos por la ventana. Para nuestra sorpresa, el payaso estaba parado en nuestro camino de entrada, mirando hacia arriba en dirección a la ventana, como si nos estuviera esperando. Cerré las persianas y ambos nos agachamos, respirando con dificultad y llenos de pánico. Pasaron 10 largos minutos antes de que finalmente se fuera. Supusimos que había desistido, o al menos eso esperábamos.